Dicen que hay heridas que no se ven, dolores que el alma guarda en silencio y corazones que, con el tiempo, se van endureciendo por tanto sufrir. Así era Carlos Ramírez, un hombre fuerte, valiente, pero con un corazón lleno de cicatrices. Servía como policía desde hacía más de 20 años, enfrentando cada día la violencia, el miedo y la oscuridad de las calles. Había visto morir a inocentes, había consolado a madres que lloraban por sus hijos perdidos, y había sentido en su propia piel el peso de la injusticia humana. Con el paso del tiempo, su fe se apagó, o quizás nunca la tuvo realmente. Cuando era niño, su madre le enseñó a rezar antes de dormir. Pero la vida, con su dureza y sus golpes, fue borrando esas oraciones. Ahora, cada vez que alguien hablaba de Dios, Carlos simplemente sonreía con ironía. ¿Dios? Si existiera, no permitiría todo lo que veo cada día. Esa era su frase favorita. La repetía sin pensarlo, casi como un escudo para no sentir. Era un hombre correcto, sí. Cumplía con su trabajo, protegía a los demás, pero su alma estaba vacía. La fe le parecía una historia inventada para consolar a los débiles. Sin embargo, Lucía, su esposa, no se rendía. Ella lo conocía mejor que nadie. Sabía que detrás de ese uniforme y de ese carácter frío, había un hombre herido que necesitaba sanar. Cada noche, cuando Carlos llegaba del trabajo, cansado y con la mirada perdida, Lucía lo esperaba con una cena sencilla y una oración silenciosa en el corazón. Mientras él dormía, ella se arrodillaba al pie de la cama y decía en voz baja: «Señor, toca el corazón de mi esposo. Muéstrale que tú sigues vivo». A veces, Carlos se despertaba a medianoche y la veía allí, de rodillas. No decía nada. Solo suspiraba, daba media vuelta y trataba de dormir otra vez. Pero esas imágenes quedaban grabadas en su mente, como pequeñas semillas que el tiempo comenzaría a hacer germinar. Era un hombre acostumbrado a ver la muerte de cerca, pero no sabía que estaba a punto de enfrentarse con la vida más poderosa de todas, la vida que viene de Jesús. Una noche, la lluvia caía sobre la ciudad como un llanto del cielo. Carlos estaba de turno en la comisaría central, revisando reportes de accidentes y casos pendientes. Todo parecía rutinario, hasta que una llamada interrumpió la calma. Un accidente grave en la carretera principal. Con la sirena encendida, salió en su patrulla, atravesando las calles oscuras y mojadas. No imaginaba que esa noche marcaría el inicio de su transformación. No sabía que Jesús lo estaba esperando en medio de aquella tormenta. El ruido de la lluvia golpeando el parabrisas se mezclaba con el sonido de las sirenas. Las luces azules y rojas iluminaban la carretera vacía, reflejándose en los charcos del asfalto. Carlos sentía una sensación extraña en el pecho, como una inquietud profunda, algo que no podía explicar. Al llegar al lugar del accidente, vio un coche volcado al costado de la vía. Dentro, una mujer atrapada, llorando, gritando por ayuda. El fuego comenzaba a extenderse desde el motor, y el humo llenaba el aire. Sin pensarlo, Carlos corrió bajo la lluvia, rompió el cristal con sus propias manos y logró sacar a la mujer justo antes de que el coche explotara. La mujer, temblando, con lágrimas y sangre en el rostro, lo miró fijamente a los ojos. En su cuello, colgaba un pequeño crucifijo de plata que brillaba débilmente bajo la luz de la patrulla. Ella tomó la mano de Carlos y, con voz débil, le susurró: «Dios te envió, hijo». Esas palabras lo estremecieron. Durante un segundo, el tiempo pareció detenerse. El sonido de la lluvia, las luces de la policía, el humo del fuego, todo desapareció. Solo quedó aquella frase resonando en su mente: «Dios te envió». Esa noche, al llegar a casa, Lucía lo notó diferente. Carlos no dijo mucho, solo se quedó en silencio, mirando la cruz que colgaba en la pared del comedor. Por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de él comenzó a moverse, una pequeña chispa de duda, o tal vez, de esperanza. Pero los caminos de Dios son misteriosos. Y cuando Jesús decide tocar un corazón, nada puede detenerlo. Carlos todavía no lo sabía, pero pronto viviría algo que desafiaría toda su lógica, todo su escepticismo, toda su incredulidad. Porque Jesús no se cansa de buscar a los que se han alejado. Y cuando llega el momento, su poder se manifiesta de maneras que la mente humana no puede comprender. Esa fue la noche en que el cielo empezó a escribir una historia de redención. La historia de un policía que no creía en milagros, hasta que vivió uno imposible. Antes de comenzar esta historia impactante, quiero pedirte algo muy importante. Asegúrate de estar suscrito a nuestro canal y de activar la campanita de notificaciones. Cada historia que compartimos aquí está llena de fe, esperanza y milagros que pueden tocar tu corazón y tu vida.
Si no te suscribes, podrías perderte relatos únicos, momentos que nunca más se repetirán y enseñanzas que podrían inspirarte profundamente. No dejes que esta oportunidad se escape. Acompáñanos hasta el final y forma parte de esta comunidad que cree en lo imposible. El policía sin fe. Versión extendida. Carlos Ramírez era un hombre que imponía respeto. Su sola presencia bastaba para que los más jóvenes en la comisaría enderezaran la postura y bajaran la voz. Tenía 49 años, cabello corto ya marcado por las canas, una mirada seria y cansada, y unas manos curtidas por los años de servicio. Había pasado la mitad de su vida enfrentando lo peor del ser humano: el crimen, la violencia, la desesperanza. Su uniforme era su escudo. Bajo él, escondía un corazón lleno de heridas. Cada día veía la muerte de cerca, y cada noche se preguntaba, en silencio, ¿dónde está Dios en todo esto? Pero nunca lo decía en voz alta. No lo necesitaba. Su mirada fría y su forma de hablar ya dejaban claro que no creía en nada más allá de lo que podía tocar. En la comisaría, cuando alguien mencionaba a Dios, Carlos respondía con sarcasmo. Si Dios existiera, no permitiría que los niños mueran en brazos de sus madres. Y luego seguía con su trabajo, fingiendo que esas palabras no le dolían. Porque, en el fondo, sí le dolían. Había algo en su interior que se resistía a creer, no por falta de pruebas, sino por miedo, miedo a volver a sentir, miedo a confiar en algo que no pudiera controlar. Su esposa, Lucía, conocía esa batalla. Ella era todo lo contrario, una mujer de fe profunda, serena y compasiva. Cada mañana, antes de que Carlos saliera al trabajo, lo bendecía en silencio. A veces, cuando él tomaba su café apresurado, ella le decía con ternura: «Dios te cuide hoy». Y él, sin mirarla, respondía: «Dios no patrulla conmigo, Lucía. Solo yo cuido de mí mismo». Lucía suspiraba, sin discutir. Había aprendido que no se cambia un corazón con argumentos, sino con oración. Así que cada noche, mientras Carlos dormía, ella se arrodillaba y decía con lágrimas en los ojos: «Jesús, no te olvides de él. Tócalo. Abre sus ojos, aunque sea por un instante». Pero Carlos no veía eso. En su mente, el mundo era un lugar donde el bien y el mal se enfrentaban cada día, y los milagros no existían. Creía en su pistola, en su chaleco antibalas y en su experiencia. Creía en la ley, en la justicia, pero no en Dios. Sin embargo, había algo en el que todavía brillaba débilmente. En el fondo de su alma, muy al fondo, quedaban recuerdos de su infancia, los domingos en la iglesia con su madre, el olor de las velas, la voz del sacerdote diciendo «La paz sea contigo». Eran recuerdos lejanos, cubiertos por capas de dolor y orgullo, pero aún vivos. A veces, al pasar frente a una iglesia, bajaba la mirada, como si evitara mirar algo que lo incomodaba. No sabía explicar por qué. Era como si una parte de él quisiera entrar, y otra parte lo empujara lejos. Lucía lo notaba todo. Veía cómo su esposo se volvía más distante, más silencioso, más cansado. Por las noches, cuando no podía dormir, se sentaba en la sala, mirando por la ventana, fumando un cigarrillo, mientras la lluvia golpeaba el vidrio. Pensaba en las personas que había perdido, en los casos sin resolver, en las promesas que nunca se cumplieron. «¿Dónde estás, Dios?», murmuraba en voz baja, sin esperar respuesta. Y aunque parecía que nada lo movía, Jesús ya había comenzado a obrar. Porque el Señor no necesita permiso para entrar en el corazón de un hombre. Solo espera el momento justo. Y el momento de Carlos estaba cada vez más cerca. Una tarde, mientras revisaba un viejo archivo en la comisaría, encontró un crucifijo pequeño entre los objetos personales de una víctima. Lo tomó sin pensar, lo miró por unos segundos y lo dejó sobre la mesa. Pero esa imagen lo siguió todo el día. No podía sacarla de su mente. La cruz sencilla, gastada, pero llena de significado. Esa noche, cuando llegó a casa, Lucía estaba preparando la cena. La casa olía a pan recién hecho y a fe, esa fe que él fingía despreciar pero que, en secreto, envidiaba. «Tuve un día pesado», dijo él, dejando el uniforme sobre la silla. «¿Quieres hablar de eso?», preguntó Lucía con dulzura. Carlos negó con la cabeza. Ella no insistió. Solo se acercó, le acarició el rostro y le dijo: «Jesús está contigo, aunque no lo creas». Él se quedó quieto, sin responder. Pero esa frase, tan simple, comenzó a resonar en su mente como un eco que no se apagaba. Esa noche, mientras Lucía dormía, Carlos se quedó mirando el crucifijo que había traído de la comisaría. Lo sostuvo entre sus manos,
sin entender por qué lo hacía. Una parte de él quería dejarlo, olvidarlo. Pero otra lo hacía sentir una paz que no recordaba haber sentido en años. Afuera, la lluvia volvió a caer. Y entre los truenos y las gotas, una sensación nueva se apoderó de su corazón. Algo estaba por cambiar. Él no lo sabía, pero el cielo ya había puesto su mirada sobre él. Pronto, ese policía sin fe enfrentaría la noche más oscura de su vida, y en medio de esa oscuridad, encontraría la luz de Jesús. Queremos saber de ti. ¿En qué parte de tu vida sientes que Jesús necesita entrar con un milagro? Déjanos un comentario y comparte tu corazón. Tal vez estás enfrentando dificultades en tu familia, problemas de salud, o luchando con la soledad. No importa cuál sea tu situación, queremos leer tu historia y orar contigo. Cuéntanos, ¿dónde sientes que Jesús está llamado a actuar en tu vida? La noche del llamado, versión extendida. Era una noche fría y oscura. Las nubes cubrían la luna, y la ciudad parecía envuelta en una niebla espesa que lo hacía todo más silencioso, más pesado. En la comisaría, solo se oía el sonido constante de la lluvia golpeando los ventanales y el zumbido lejano de las radios policiales. Carlos Ramírez estaba de turno. Sentado frente a su escritorio, revisaba los informes de los últimos casos. Sus ojos, cansados, se movían entre las hojas manchadas de tinta y los nombres de personas que ya no estaban. Cada línea era una historia inconclusa, una herida abierta que nadie podía cerrar. A un costado de la mesa, el pequeño crucifijo que había encontrado días antes permanecía quieto, reflejando tenuemente la luz del escritorio. Carlos trataba de ignorarlo, pero de vez en cuando su mirada se detenía en él, como si algo invisible lo llamara. Eran casi las 11 de la noche cuando la radio del patrullero sonó con urgencia. Una voz nerviosa se escuchó entre interferencias. Unidad 24, necesitamos apoyo en la carretera principal, kilómetro 17. Accidente con posibles víctimas. Repito, posible incendio. Prioridad 1. Carlos se levantó de inmediato. Ramírez en camino, respondió, tomando su chaqueta y el crucifijo sin darse cuenta. Lo guardó en el bolsillo y salió bajo la lluvia. El sonido de las sirenas rompió el silencio de la noche. Las luces azules y rojas parpadeaban entre los árboles mojados, iluminando el camino como destellos de un corazón que todavía latía. El agua golpeaba el parabrisas con fuerza, y cada relámpago pintaba el cielo de blanco. Mientras conducía, una sensación extraña lo invadió. Era como si algo en su interior le dijera que esa noche no sería como las demás. No era miedo, era una mezcla de inquietud y presentimiento. No empieces con tonterías, Carlos, murmuró para sí mismo, intentando acallar esa voz interna. Pero en su corazón, una fuerza más profunda comenzaba a despertar. Al llegar al kilómetro 17, la escena era devastadora. Un coche se había salido de la carretera y estaba volcado sobre el barranco, con el motor aún ardiendo. A través del humo, se oían gritos débiles de auxilio. Carlos detuvo el patrullero, tomó su linterna y corrió bajo la lluvia. «Policía, ¿hay alguien ahí?», gritó, intentando ver entre el fuego y la oscuridad. Entonces la vio, una mujer atrapada dentro del vehículo, con el rostro cubierto de sangre y los ojos llenos de terror. «Ayúdeme, por favor», gritó ella, golpeando el cristal con las manos. Sin pensarlo, Carlos trató de abrir la puerta, pero estaba atascada. El fuego avanzaba. El humo lo hacía toser. Miró alrededor, vio una piedra grande y con todas sus fuerzas rompió el vidrio lateral. «Tranquila, voy a sacarla», dijo mientras extendía su brazo. El calor era insoportable. El fuego comenzaba a devorar el interior del coche. Carlos logró romper el cinturón de seguridad y, con un último esfuerzo, tiró de la mujer hacia afuera, justo antes de que una explosión iluminara toda la carretera. Ambos cayeron al suelo empapados por la lluvia. Carlos respiraba con dificultad, cubierto de hollín y barro. La mujer, temblando, le tomó la mano. Sus dedos estaban fríos, pero su mirada transmitía una paz inexplicable. En su cuello, un crucifijo de plata brillaba débilmente bajo la luz intermitente de la patrulla. Con voz débil, casi un suspiro, ella le dijo: «Dios te envío, hijo». Esas palabras golpearon el corazón de Carlos como un rayo. Por un instante, el tiempo se detuvo. La lluvia seguía cayendo, las luces giraban, pero él solo podía escuchar esa frase repitiéndose en su mente: «Dios te envío». Sin decir una palabra, la levantó y la llevó hasta la ambulancia que acababa de llegar. Los paramédicos la atendieron rápidamente, y uno de ellos le dijo a Carlos: «Si no llegaba cuando llegó, ella no habría sobrevivido». Carlos asintió en silencio.
No sabía qué responder. Solo miró hacia el cielo cubierto de nubes, mientras el agua de lluvia se mezclaba con el sudor y las lágrimas que sin querer caían por su rostro. De regreso a la comisaría, la ciudad parecía más silenciosa que nunca. Apagó la sirena y condujo despacio, con la mente perdida en lo ocurrido. Esa frase seguía martillando en su cabeza: Dios te envió. Al llegar a casa, Lucía lo esperaba despierta, como siempre. Cuando lo vio empapado y con el uniforme ennegrecido, corrió hacia él. «Carlos, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» Él solo la abrazó, sin responder. Por primera vez en muchos años, la abrazó con fuerza, como si necesitara aferrarse a algo real, a algo que lo mantuviera en pie. «Hoy, algo extraño me pasó», murmuró. Lucía lo miró a los ojos, sin preguntar. «Dios te protegió», dijo suavemente. Carlos la miró, pero no dijo nada. Caminó hasta el comedor, se quitó el crucifijo del bolsillo y lo dejó sobre la mesa. La pequeña cruz reflejaba la luz de la lámpara como un símbolo de algo que estaban haciendo, algo que aún no entendía, pero que pronto transformaría su vida para siempre. Esa noche, mientras la lluvia seguía cayendo, Jesús ya había puesto su mano sobre Carlos Ramírez. Era solo el comienzo del milagro. Antes de sumergirnos en esta historia impactante, quiero preguntarte algo muy importante. ¿Ya has comprobado si estás suscrito a nuestro canal? Aquí compartimos relatos de fe, esperanza y milagros que pueden tocar profundamente tu corazón. Si aún no lo has hecho, podrías perderte estos momentos únicos que no se repetirán. Asegúrate de suscribirte ahora, activa la campanita, y acompáñanos hasta el final para no perder nunca más estos mensajes que pueden cambiar tu vida. El accidente fatal. La noche era fría y silenciosa, como si la ciudad entera contuviera el aliento antes de un desastre. El oficial Ramírez conducía su patrulla por la carretera que conectaba el centro con los barrios más alejados. El asfalto húmedo reflejaba las luces intermitentes de los postes, y el sonido del limpiaparabrisas marcaba un ritmo monótono. Nada parecía fuera de lo común, hasta que su radio comenzó a emitir una interferencia aguda, seguida de una voz desesperada. Unidad 23, necesitamos apoyo inmediato. Accidente múltiple en la ruta 7, kilómetro 42. Hay heridos graves. Ramírez respondió sin pensarlo dos veces. Pisó el acelerador y la sirena rompió el silencio de la madrugada. Mientras avanzaba entre la niebla, sentía una mezcla de adrenalina y preocupación. Había visto muchos accidentes en sus años de servicio, pero algo en su interior le decía que este sería diferente. Al llegar al lugar, el aire olía a gasolina y a metal quemado. El sonido de los motores aún chispeando, los gritos y el llanto de una mujer creaban un ambiente de caos absoluto. Dos vehículos estaban completamente destrozados. Ramírez corrió hacia el primero, donde un joven pedía ayuda atrapado entre los fierros. Con la linterna en una mano y su voz firme, trató de tranquilizarlo. «Tranquilo, hijo, ya estás a salvo. Vamos a sacarte de aquí». Sin embargo, el otro vehículo llamó su atención. Era un coche familiar. Dentro, una mujer inconsciente sostenía entre sus brazos a una niña de no más de 7 años. La pequeña estaba pálida, inmóvil, con una leve herida en la frente. Ramírez sintió un nudo en el pecho. Corrió hacia ellas, tratando de abrir la puerta, pero estaba trabada. Golpeó el vidrio con la linterna hasta romperlo y logró entrar. «Señora, ¿puede oírme?», gritó, mientras trataba de tomar el pulso de la mujer. Nada. Luego miró a la niña. La pequeña tenía un hilo de respiración. Apenas perceptible. Llamó por radio a la ambulancia, pero la respuesta fue devastadora. «Oficial, todas las unidades están ocupadas. Llegaremos en 20 minutos». 20 minutos, demasiado tiempo. Ramírez sintió una desesperación que no había experimentado nunca. Miró a su alrededor, como si esperara una señal, algo, cualquier cosa. Por un instante, recordó las palabras de su madre antes de morir. «Cuando no tengas fuerza, hijo, invoca el nombre de Jesús. Él siempre escucha». Pero su mente se resistía. Él no era un hombre de fe. No creía en milagros. Y sin embargo, allí estaba, arrodillado en medio del asfalto, sosteniendo una niña que se apagaba entre sus brazos. Con la voz quebrada, murmuró: «Si de verdad existes, Dios, si Jesús está vivo como dicen, no lo hagas por mí. Hazlo por ella». El viento sopló con fuerza en ese momento, y un resplandor leve se reflejó en el parabrisas del coche. Ramírez levantó la vista. Entre la neblina y las luces parpadeantes, creyó ver una figura a lo lejos. Un hombre vestido de blanco y rojo, caminando lentamente hacia él. No podía distinguir su rostro,
pero algo en su presencia le transmitía paz. La figura se detuvo unos metros antes de desaparecer en la bruma. Ramírez parpadeó, tratando de entender si lo que había visto era real o producto del cansancio. Pero justo entonces, la niña tosió. Un sonido leve, débil, pero lleno de vida. «¡Dios mío!», exclamó Ramírez, sin poder contener las lágrimas. La tomó con cuidado, mientras su corazón latía con fuerza. Los paramédicos llegaron minutos después. La mujer no sobrevivió, pero la niña sí. Uno de los rescatistas se acercó al policía y dijo con asombro: «Oficial, es increíble. No debería haber sobrevivido. No hay explicación médica para esto». Ramírez se quedó en silencio. Miró hacia el lugar donde había visto aquella figura. No había nadie. Solo el eco del viento y el murmullo de las sirenas alejándose. Esa noche cambió algo dentro de él. Por primera vez en su vida, el policía escéptico sintió que lo imposible había sucedido ante sus ojos. Y aunque trató de convencerse de que había sido una coincidencia, en el fondo de su corazón, sabía que había presenciado un milagro imposible. A partir de ese momento, una semilla de duda, o quizá de fe, comenzó a crecer dentro de él. Una voz interna le repetía sin cesar: «Lo que viste no fue casualidad. Jesús te mostró su poder». Y aunque Ramírez aún no podía entenderlo, su vida nunca volvería a ser la misma. Queremos conocerte mejor. ¿Hay algún área de tu vida donde sientas que Jesús puede hacer un cambio milagroso? Cuéntanos en los comentarios. Tal vez estás enfrentando desafíos en tu trabajo, necesitas sanación emocional, o buscas paz en tu corazón. No importa lo que sea, comparte con nosotros y juntos elevaremos una oración para que su presencia transforme tu vida. El encuentro con Jesús. Pasaron varios días desde aquella noche trágica. El oficial Ramírez no lograba dormir. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el accidente, el rostro de la niña, el llanto de la madre, y aquella figura entre la niebla. Intentaba convencer a su mente racional de que todo había sido producto del cansancio, del estrés, de la confusión del momento. Pero algo en su interior le decía que no, que lo que había visto era real. En el cuartel, sus compañeros notaron el cambio. Ya no era el mismo hombre firme, incrédulo y burlón cuando alguien hablaba de Dios. Pasaba largos minutos en silencio, mirando al vacío. El comandante Mendoza, su amigo de años, se le acercó una mañana mientras tomaban café. «Ramírez, ¿te pasa algo? ¿Estás distinto, hermano?» «Nada», respondió con voz baja. «Solo, pensando». «¿Pensando en qué?». Ramírez suspiró y, tras unos segundos de silencio, murmuró: «En lo que pasó aquella noche. En la niña, y en lo que vi». Mendoza arqueó una ceja. «¿Qué viste?». «No lo sé», respondió Ramírez. «Pero creo que vi a alguien». El comandante se rió suavemente, intentando quitarle peso al asunto. «Hermano, tú necesitas descansar. No me digas que ahora te volviste creyente». Pero Ramírez no respondió. Su mente estaba en otro lugar. Esa misma tarde, decidió visitar el hospital donde la niña, llamada Sofía, se recuperaba. Al llegar, el sonido de los monitores y el olor a desinfectante lo hicieron sentir un nudo en el estómago. Cuando entró en la habitación, la pequeña estaba sentada en la cama, dibujando con lápices de colores. Levantó la mirada y sonrió al reconocerlo. «Usted es el policía», dijo con una voz dulce. «Sí, soy yo, Sofía. ¿Cómo te sientes?». «Bien. Mamá está con Jesús», respondió con naturalidad. Ramírez se quedó mudo. «¿Cómo sabes eso?», preguntó con cuidado. La niña sonrió de nuevo. «Porque lo vi. Cuando estaba dormida, Jesús vino. Tenía una luz muy bonita y me dijo que no tuviera miedo. Que todavía no era mi momento. Que debía decirle al policía que él escuchó su oración». Ramírez sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Qué dijiste?». «Jesús me dijo que te dijera eso», repitió la niña, con la inocencia pura de quien no conoce la mentira. El oficial se sentó, con las manos temblando. Las palabras resonaban en su cabeza como un eco eterno. «Hazlo por ella». Eso había dicho aquella noche, y ahora, esa pequeña confirmaba que alguien, más allá de la lógica y de la razón, había escuchado su súplica. Al salir del hospital, el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. Ramírez caminó sin rumbo por las calles silenciosas hasta llegar a una pequeña iglesia en la colina, una que siempre había ignorado. Las puertas estaban abiertas, y dentro solo había unas cuantas velas encendidas. El olor a incienso lo envolvió mientras avanzaba por el pasillo central. Se arrodilló en uno de los bancos y, sin saber por qué, comenzó a llorar. Lágrimas silenciosas, pesadas,
cargadas de años de incredulidad, orgullo y vacío. «No sé si realmente estás ahí, Jesús», murmuró entre sollozos. «Pero si lo estás, necesito verte. Necesito entender». En ese momento, una sensación de calma descendió sobre él. No era el silencio normal de un templo vacío, sino algo más profundo, más vivo. Sintió una presencia detrás de sí, suave, cálida. Giró lentamente y lo vio. De pie, al final del pasillo, estaba Jesús. Vestía las mismas ropas blancas y rojas que había visto en la carretera. Su mirada era serena, y una luz tenue lo rodeaba, no brillante ni cegadora, sino dulce como el amanecer. Ramírez se quedó inmóvil, sin saber si debía hablar o simplemente contemplar. Jesús caminó hacia él, con pasos tranquilos, y cuando estuvo cerca, dijo con una voz llena de compasión: «Ramírez, no tengas miedo. Yo te escuché aquella noche. Tus palabras salieron de un corazón sincero, y el Padre nunca rechaza una súplica que nace del amor». El oficial cayó de rodillas, temblando. «¿Por qué yo, Señor? No creo merecerlo. He vivido negándote, burlándome de ti». Jesús colocó su mano sobre su hombro. «Yo no vine por los que se creen justos, sino por los que están perdidos. Te busqué, porque incluso cuando no creías, aún tenías compasión. Y la compasión es la puerta por donde entra la fe». Las lágrimas caían sin control. Ramírez sentía como si un peso enorme desapareciera de su pecho. Durante años había llevado una armadura de incredulidad, pero ahora estaba completamente desnudo ante la verdad. Jesús continuó: «No busques explicaciones humanas. El milagro que viste fue una muestra de mi amor, no una recompensa. He puesto una nueva misión en tu vida. Serás testigo de lo que yo puedo hacer. Cuéntales a los demás lo que viste, porque muchos necesitan volver a creer». Ramírez asintió, sin poder hablar. Cuando levantó la vista, Jesús ya no estaba. Solo quedaban las velas encendidas y el suave murmullo del viento que entraba por la puerta. Pero el fuego que ardía ahora no estaba en los candelabros, estaba dentro de su corazón. Esa noche, al salir de la iglesia, el cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Por primera vez en su vida, el policía sin fe levantó la mirada y susurró con sinceridad: «Gracias, Jesús. Gracias por no rendirte conmigo». Y en su alma, sintió una respuesta silenciosa, una voz suave que le dijo: «Nunca lo haré». El milagro imposible. Habían pasado algunas semanas desde aquella noche en la iglesia. Desde su encuentro con Jesús, Ramírez no era el mismo hombre. Sus compañeros lo notaban, ya no se quejaba, ya no respondía con sarcasmo cuando alguien hablaba de fe. Y sobre todo, sus ojos tenían una paz que nunca antes habían tenido. Sin embargo, en lo más profundo de su alma, él aún se preguntaba si todo aquello había sido real, o si su mente, agotada por la tragedia, había creado una ilusión para darle consuelo. Pero Dios no deja cabos sueltos cuando decide transformar una vida. Y el verdadero milagro todavía estaba por venir. Era una mañana lluviosa cuando el comandante Mendoza lo llamó por radio. «Ramírez, necesito que te dirijas al barrio Los Cedros. Hay una situación complicada, una persecución. Un sospechoso armado está acorralado dentro de una casa. No dispares a menos que sea necesario». Ramírez asintió y se dirigió al lugar. Mientras conducía bajo la lluvia, oró en silencio, algo que nunca había hecho antes. «Señor, si estás conmigo, guíame. No permitas que nadie salga herido». Cuando llegó, el ambiente era tenso. Varias patrullas rodeaban la vivienda, y los vecinos observaban desde lejos. Los gritos del hombre atrincherado se escuchaban desde el interior. «No se acerquen. Tengo una bomba. Nadie me va a arrestar». Ramírez miró a su compañero, un joven oficial llamado López, y le dijo: «No dispares a menos que sea absolutamente necesario. Ese hombre está desesperado, no necesita balas, necesita esperanza». Contra todas las órdenes del comandante, Ramírez decidió entrar solo. Cruzó la puerta lentamente, las manos levantadas, sin su arma. Adentro, el hombre temblaba, con los ojos llenos de miedo y una granada en la mano. «No te acerques. No sabes lo que he hecho. Dios no me perdonará», gritaba entre lágrimas. Ramírez dio un paso más. «Yo tampoco creía que él pudiera perdonarme», dijo con voz firme. «Pero lo hizo, porque su misericordia es más grande que nuestra culpa». El hombre lo miró confundido, su respiración era agitada. «¿Qué dices? ¿Por qué hablas así?» «Porque yo también estuve perdido», respondió Ramírez. «Vi morir personas inocentes, cargué culpas que no me pertenecían, odié a Dios.
hasta que lo encontré. O más bien, hasta que él me encontró. Por un instante, el silencio llenó el aire. Solo se escuchaban las gotas de lluvia golpeando el techo de zinc. El hombre comenzó a llorar y a bajar lentamente el brazo. Pero de repente, un temblor recorrió su mano. La granada cayó al suelo. ¡No!, gritó Ramírez mientras se lanzaba sobre él. Un estallido ensordecedor sacudió la casa. El humo cubrió todo. Los oficiales afuera corrieron desesperados hacia el interior, pensando que ambos habían muerto. Pero lo que encontraron los dejó sin palabras. Ramírez estaba de rodillas, cubriendo al sospechoso con su cuerpo, completamente ileso. Ni una sola herida. Ni una gota de sangre. El hombre debajo de él también estaba vivo. Ambos respiraban, aturdidos, pero sin daño alguno. La explosión había destruido la mitad del techo, pero ellos dos estaban intactos. López, con lágrimas en los ojos, exclamó: «Eso es imposible. No puede ser». La granada explotó a menos de 1 metro. Ramírez levantó la vista. Entre el humo, una figura luminosa se desvanecía lentamente, la misma figura que había visto aquella noche del accidente. Jesús, con sus vestiduras blancas y rojas, mirándolo con ternura antes de desaparecer. El hombre que había intentado quitarse la vida rompió en llanto. «¿Por qué? ¿Por qué me salvaste?». Ramírez lo ayudó a levantarse y respondió con voz suave: «No fui yo quien te salvó. Fue él». Los demás policías observaban en silencio, incapaces de comprender. El comandante Mendoza, con el rostro pálido, se acercó y dijo en voz baja: «Ramírez, eso fue un milagro. No hay otra explicación». Esa noche, los noticieros locales hablaban de un extraño suceso en Los Cedros, donde una explosión no había dejado ni un solo herido. Pero Ramírez no necesitaba pruebas ni reportes. Él sabía lo que había ocurrido. Jesús le había mostrado nuevamente su poder. Más tarde, de rodillas en su habitación, el oficial levantó la mirada al cielo y dijo entre lágrimas: «Gracias, Señor. No por salvarme del fuego, sino por encender en mí una fe que ni la muerte puede apagar». Y en el silencio de la noche, una voz invisible respondió dentro de su corazón: «Ahora sabes que los milagros no son imposibles, solo esperan a quienes se atreven a creer». Una nueva vida. Los días siguientes al milagro en Los Cedros no fueron fáciles para Carlos Ramírez, pero tampoco se parecían a nada que hubiera experimentado antes. La ciudad seguía su ritmo habitual, con calles llenas de tráfico, sirenas que se cruzaban y vecinos que se cruzaban con prisa, pero para él, todo había cambiado. Cada sonido, cada rostro, cada pequeño gesto parecía llevar un mensaje que antes no podía percibir. La vida, para Carlos, adquiría ahora un color distinto, uno que él creía imposible de existir. Al principio, fue un despertar sutil. Al salir de su casa en la mañana, ya no solo veía edificios y autos, sino rostros, historias que no había notado en años de rutina policial. Una señora cargando bolsas pesadas, un niño que se tropezaba con sus propios pies, un hombre viejo sentado en la banca de la plaza con los ojos vidriosos. Cada escena parecía susurrarle al oído que Dios estaba presente incluso en lo más simple, incluso en lo cotidiano. Carlos no comprendía del todo cómo, pero empezaba a sentir un respeto profundo por la vida humana. Un respeto que antes había quedado enterrado bajo la dureza de los años y la incredulidad. Lucía, su esposa, fue la primera en notar los cambios más profundos. Ya no había en la tensión constante al llegar a casa. Sus pasos eran más lentos, su sonrisa menos forzada, y, por primera vez, parecía escucharla de verdad. Una tarde, mientras ambos preparaban la cena, Carlos tomó la mano de Lucía, la sostuvo con ternura y, sin palabras, dejó que ella sintiera el peso del cambio que se estaba produciendo en su interior. Lucía, con lágrimas discretas, supo que aquello era más que un gesto. Era un corazón que finalmente estaba despertando. En el cuartel, los compañeros notaron la transformación. Ramírez ya no respondía con ironía cuando alguien mencionaba la fe o la palabra Jesús. Al contrario, escuchaba con atención, preguntaba con curiosidad, y a veces compartía fragmentos de su experiencia, aunque sin atrever a revelar todo. El comandante Mendoza, quien había trabajado junto a él durante décadas, se acercó un día al notar su cambio. «Ramírez, pareces otro hombre». «¿Qué te pasó?», preguntó, con mezcla de asombro y cuidado. Carlos sonrió con una calma que antes le era imposible. «Creo que, finalmente comprendí que la fe no es para los débiles, sino para los que han aprendido a esperar en medio del dolor». Mendoza se quedó pensativo. No necesitaba más explicaciones. Todos los que lo conocían bien sabían que aquel comentario no era casual. El verdadero cambio, sin embargo,
se manifestó en la manera en que Carlos enfrentaba su trabajo. Antes, ser policía era un deber, una obligación marcada por la rutina y el deber. Ahora, era un llamado. Cada acción, cada decisión, cada intervención llevaba consigo una conciencia nueva, la de que podía ser un instrumento de la gracia de Dios, incluso sin alardes ni ceremonias. Caminaba por las calles con una mirada que transmitía seguridad y serenidad, pero también empatía. Ya no se trataba solo de proteger vidas físicamente, sino de proteger corazones, de restaurar almas. La tragedia y el milagro lo habían transformado de un hombre endurecido en alguien capaz de ver lo divino en lo humano. Una mañana, mientras patrullaba un barrio conflictivo, Carlos se encontró con un grupo de jóvenes que discutían de manera agresiva. Antes, su intervención habría sido estrictamente policial. Órdenes firmes, amenazas, en caso de resistencia, el uso de la fuerza. Pero aquella mañana, algo cambió. Se acercó, miró a los chicos a los ojos y les habló desde un lugar diferente, un lugar que no conocía hasta entonces. No quiero arrestarlos. Quiero que entiendan que sus vidas valen más que cualquier pelea. Dios los ama, incluso cuando ustedes creen que no hay salida. El silencio fue inmediato. Los jóvenes, sorprendidos por la serenidad y la convicción de aquel hombre que siempre había inspirado respeto por su autoridad, comenzaron a escuchar. Uno de ellos, el más desafiante, bajó la cabeza y murmuró: «Nunca alguien nos había hablado así». Carlos sonrió suavemente y les dijo: «Entonces empiecen a escucharse entre ustedes también. La violencia solo trae más dolor». Esa intervención no necesitó sirenas ni esposas. Solo necesitó fe, la fe que ahora habitaba en su corazón. En casa, la relación con Lucía se profundizó más allá de lo que cualquier experiencia cotidiana hubiera podido ofrecer. Ya no eran solo marido y mujer, eran compañeros de un viaje espiritual que los unía con fuerza invisible. Cada oración compartida antes de dormir se convirtió en un momento sagrado, un instante donde el pasado de incredulidad y sufrimiento de Carlos se encontraba con la luz que Jesús había encendido en él. A veces, en silencio, Carlos tomaba la Biblia que Lucía había mantenido cerca durante años, la abría y leía fragmentos con reverencia, dejando que la palabra calara en su espíritu, entendiendo que no se trataba de obedecer rituales, sino de abrir el corazón. La ciudad misma parecía responder a este cambio. Los vecinos empezaban a notar en Carlos algo que no podían explicar con palabras, una paz que se reflejaba en cada gesto, en cada palabra, en cada mirada. Niños que lo veían pasar le sonreían sin miedo, ancianos lo saludaban con gratitud, y compañeros de trabajo se sentían inspirados, como si la presencia de alguien que realmente había encontrado a Jesús tuviera un efecto tangible sobre ellos. Con el tiempo, Carlos comprendió que una nueva vida no era un estado pasajero. Era un renacimiento continuo, un proceso en el que cada día ofrecía nuevas oportunidades para crecer, perdonar, amar y servir. Su incredulidad se había transformado en certeza, su dureza, en compasión, su miedo, en valor. Aprendió que los milagros no siempre ocurren como esperamos, que no siempre vienen con luces o destellos sobrenaturales visibles, sino que a veces se manifiestan en la forma en que una vida se transforma desde dentro, cuando un corazón abierto permite que Jesús actúe plenamente. Una tarde, mientras caminaba junto a Lucía por un parque cercano, Carlos miró el cielo y susurró: «Gracias, Señor, por no rendirte conmigo». Lucía, tomada de su mano, le sonrió y respondió: «Nunca lo hará, Carlos. Nunca». Y en ese momento, rodeados por el murmullo de los árboles y la risa de los niños, Carlos Ramírez supo que su vida había cambiado para siempre. No por las circunstancias externas, ni por los milagros visibles únicamente, sino por la certeza de que Jesús había tocado su corazón, levantado su espíritu y le había mostrado que incluso un policía escéptico puede vivir una nueva vida llena de esperanza, amor y propósito. Desde aquella experiencia, Carlos se convirtió en un testimonio viviente de que no importa cuán lejos uno esté de la fe, cuán endurecido por la vida se sienta, o cuántas cicatrices lleve en el alma, Jesús siempre encuentra la manera de actuar, de restaurar, de abrir un corazón cerrado y mostrar que lo imposible es posible cuando la fe se encuentra con el amor divino. Mensaje para nosotros. Después de todo lo que Carlos Ramírez había vivido, uno podría pensar que su historia terminó con aquel milagro imposible en los Cedros. Sin embargo, lo más poderoso de su experiencia no fue solo presenciar la intervención de Jesús en un momento crítico, sino la transformación que ocurrió dentro de él. Esa transformación no se limitó a una acción heroica o a un rescate milagroso. Fue una renovación de su corazón, de su mente y de su alma.
Y es precisamente eso lo que nos deja una lección invaluable a todos nosotros. Carlos, el policía que durante años caminó por la vida con incredulidad y con cicatrices invisibles, aprendió algo que no se puede enseñar con libros, discursos ni consejos humanos. La fe verdadera nace cuando dejamos que Dios toque nuestras heridas más profundas. Él entendió que no se trata de creer solo cuando todo va bien, sino de confiar incluso cuando el mundo parece caótico, cuando el dolor parece más grande que nuestra fuerza, y cuando sentimos que la esperanza se ha ido para siempre. A través de su experiencia, vemos cómo la fe se manifiesta de maneras inesperadas. No fue un sermón lo que cambió a Carlos, ni un consejo de un compañero de trabajo, ni siquiera un milagro casual. Fue el encuentro directo con lo divino, con Jesús mismo, lo que rompió las cadenas del escepticismo y le devolvió la capacidad de creer, de amar y de perdonar. Esa es la primera gran enseñanza. Dios no espera a que nos arreglemos, Él nos busca donde estamos, incluso en nuestra incredulidad, desesperanza y miedo. Nos enseña también que la fe requiere acción. Carlos podría haberse quedado paralizado ante lo que vio. La niña salvada, la granada que explotó sin causar daño, la figura de Jesús que se desvanecía lentamente. Podría haber dicho, fue suerte, coincidencia, ilusión. Pero no lo hizo. Él decidió actuar con valentía, con compasión y con confianza en aquello que no podía ver completamente. Porque la fe auténtica no se limita a palabras, se refleja en decisiones, en actos concretos y en la manera en que respondemos ante los desafíos de la vida. La fe verdadera transforma nuestras acciones. Otra enseñanza profunda que nos deja Carlos es el poder del amor y la compasión como puertas hacia la fe. Él no fue tocado por milagros, por su fuerza, por su valentía ni por su conocimiento del mundo. Fue su corazón, su disposición a preocuparse por la vida de otros, lo que permitió que Jesús actuara a través de él. Cada vez que extendió la mano, cada vez que protegió una vida, cada vez que abrió su corazón, estaba dejando espacio para que Dios operara. Esto nos recuerda que no podemos cerrar nuestros corazones al prójimo, pensando que la incredulidad nos protege del dolor. La compasión y la empatía abren caminos para que lo imposible se haga posible. Además, la historia de Carlos nos invita a reflexionar sobre la paciencia y la persistencia de Dios. Lucía, su esposa, nunca dejó de orar, incluso cuando parecía que nada cambiaba. Ella comprendió que la transformación espiritual no es inmediata. Puede tomar tiempo, momentos de silencio, lágrimas, dudas y noches de espera. Pero Dios nunca olvida, nunca se cansa, y siempre sabe cuándo es el momento perfecto para intervenir. Esto nos enseña a no perder la esperanza, a seguir orando y a confiar en que, aunque el cambio no ocurra de inmediato, Dios está obrando detrás de las escenas, preparando el momento exacto para tocar nuestras vidas. Nunca subestimemos el poder de la oración persistente. La experiencia de Carlos también nos recuerda que los milagros no siempre se presentan de la manera que esperamos. No hubo luces cegadoras, ni trompetas, ni multitudes de testigos. El milagro fue real, pero silencioso, poderoso y personal. A veces, los milagros más grandes ocurren en la intimidad del corazón, en la transformación interna que nadie más ve, pero que cambia nuestra manera de vivir y de relacionarnos con el mundo. Lo milagroso no siempre es visible. Muchas veces es el cambio silencioso que nos convierte en mejores personas. Finalmente, el mensaje más profundo que nos deja esta historia es que nunca es tarde para renacer, para creer y para empezar de nuevo. Carlos tenía casi 50 años, un corazón endurecido por el dolor y años de incredulidad, y aún así Jesús lo llamó, lo levantó y lo transformó. Esto nos dice que no importa la edad, la historia personal, los errores cometidos ni la incredulidad acumulada. Dios puede tocar nuestra vida en cualquier momento, abrir nuestros ojos, renovar nuestra fe y encender una esperanza que creíamos extinguida. Hoy, al leer esta historia, podemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿dónde necesitamos un milagro? ¿Qué área de nuestra vida está llena de dudas, miedo o dolor? ¿Qué corazones cercanos necesitan que nuestra fe, nuestra compasión y nuestro amor sean un puente para que Jesús actúe? La vida de Carlos nos enseña que Dios siempre escucha, siempre ve y siempre actúa, muchas veces de maneras que desafían nuestra lógica, nuestra razón y nuestra comprensión. Que esta historia nos inspire a no rendirnos, a no conformarnos con la incredulidad ni con la resignación. Que nos recuerde que la fe no es un lujo, sino una necesidad, que el amor y la compasión son llaves que abren puertas al poder de Dios, y que cada día es una oportunidad para renacer, para confiar y para vivir una nueva vida en Jesús. Así como Carlos Ramírez fue transformado, nosotros también podemos experimentar ese cambio. Solo necesitamos abrir nuestro corazón,
permitir que Dios nos toque y atrevernos a creer en lo imposible. Y recordemos siempre, los milagros existen, pero muchas veces requieren que nos acerquemos con fe, valentía y un corazón dispuesto a recibirlos. Porque el milagro más grande no es solo ver a Jesús obrar en el mundo, es permitir que Él obre en nuestro propio corazón, y desde allí, transformar todo nuestro entorno. Que esta historia sea un recordatorio de que Jesús sigue vivo, sigue actuando, y sigue buscando a cada uno de nosotros, incluso en los lugares donde menos lo espera.